Hey, ¿qué pasó mi gente de YouTube? En el día de hoy vamos a hablar sobre la SSR 125. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night feeling like we're young. Acting like tomorrow will never come. Counting every moment till the weekend comes. I just wanna dance, I just wanna dance, 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 dance. I'm about to lose my mind, I'm going crazy. Lately I've been feeling every day's the same. So I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. Cause I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd feeling heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Staying out all night feeling like we're young. Acting like tomorrow will never come. Counting every moment till the weekend comes. I just wanna dance, I just wanna dance, 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 dance. Bueno chicos, esta moto que es una pit bike, que es exactamente la moto que yo tengo ahorita mismo, es una moto espectacular para personas de cualquier tamaño. Es una moto 125, realmente el desplazamiento de esta moto es de 124 centímetros cúbicos. Es refrigerada por aire, aunque igual en internet pues hay una adaptación que trae por si quieres sacarle más rendimiento. La moto más o menos te cuesta menor de los $1,500. A veces la puedes encontrar en oferta en $700, a veces en 800. El precio que regularmente yo la encuentro siempre es más o menos como en 1,100 en Estados Unidos, con envío gratis. Quiero que entiendan que esta moto está diseñada para toda clase de nivel, o sea, toda clase de conductor, o sea, con cualquier nivel, ya sean niños o adultos. Tiene un motor relativamente poderoso para ser un motor chino de 125 cc. Realmente esta moto ya no es considerada una marca china, porque la moto ahora también tiene motos de competencia. Es una moto que la han adoptado mucho en los Estados Unidos, y por esta razón tiene una calidad superior a cualquier otra moto china. Ahora, esta moto está basada en dos modelos, que son la CRF50 y la XR50. Obviamente son motores de 50 cc. Ahora, esta es básicamente un clon, solamente con un motor 125 y con una suspensión un poco más rígida para aguantar el peso de adultos. Y bueno, básicamente eso es eso. Hablarles un poco sobre esta moto. Aparte de ser rápida, la moto cuenta con
4 cambios, son todos hacia arriba, hacia abajo sería neutral. Obviamente se prende a través de la patada, tienes que patearla para prenderla. La suspensión es hidráulica en la parte de adelante, y en la parte de atrás tiene un pre-shock que se puede ajustar. Viene con un mofle relativamente, diría yo, un mofle que hace bastante ruido, así que si piensas, debe de tener un buen, respira bien la moto, diría yo. Ahora, claro que le puedes meter un mofle mejor que lo que viene, ¿no? Aparte de eso, la moto puede y tiene una capacidad para cargar hasta una persona de 300 libras, lo cual creo que se vería un poco ridículo tener a un gordo gigante encima de esta clase de moto. Pero bueno, de que puede. Yo peso 200 libras, tengo 31 años y la moto puede conmigo con facilidad. Aparte de eso, algo técnico, la moto tiene un poder de 7.8 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto, y el máximo poder es de 8.5 caballos de fuerza a lo máximo que dé la moto, ¿no? El tanque es aproximadamente de 0.8 galones, así que es un tanque pequeñito, pero casi todas las motos de tierra son relativamente pequeñas. El carburador es un carburador de 22 milímetros. Ahora más tarde le hablo un poco sobre el carburador. La verdad es que yo pienso que estos carburadores chinos valen verga. Y bueno, el peso de la moto es de 170 libras, así que es una moto súper liviana. ¿Qué más puedo hablar de esto? Mejor hablo sobre mis opiniones de la moto. La verdad es que yo estoy bien impresionado con esta moto, porque para ser china no se siente como una moto china. La moto se siente relativamente bien rígida y fuerte. Sí he notado que a veces hay que apretar ciertas cosas de vuelta, algunos tornillitos, pero eso tiene que ver por el abuso que uno le da al motor, y estos cilindros obviamente vibran bastante por ser un motor chino, aunque no he sentido mucha vibración, al menos de que esté neutral. En neutral sí le sienten las vibraciones. En general creo que la moto vale la pena por lo que uno paga. Si la compras de segunda, puedes estar consiguiendo una de estas motos por entre 400 a 500 dólares en un buen estado. Es una moto muy guerrera, aguanta bastante. Ahora, claro que por ser china también tiene ciertas piezas que son un poquito más fáciles de romper. Ahora, lo bueno es que esta moto tiene tanta cantidad de piezas en reemplazo que puedes conseguir online, y obviamente del mismo clon de la Honda, así que la puedes reemplazar poco a poco con piezas Honda. El carburador diría yo que es el punto débil de esta moto. Siento que el carburador chino es un carburador que se ahoga muy rápido, y bueno, también es porque uno está tratando de hacer wheelies, y cuando pones la moto la llevas en casi a lo más que puedas vertical, ¿no? Obviamente le entra gasolina de una manera que la moto empieza a ahogarse a los 5 minutos de estar haciendo demasiado wheelie. Por otro lado, entiendo que el carburador es diminuto y que el motor es pequeño, pero claro que esto se soluciona bien fácil consiguiendo un carburador japonés o de competencia o algo así por el estilo. Ahora, esta moto y esta marca también tienen motos de competencia. Este es el modelo básico, y diría yo como para aprender o para estar por el vecindario jodiendo. Obviamente si quieres reemplazarlo por algo más de competencia, ya tendrías que hacer un par de upgrades. Normalmente esta moto upgrade para hacer racing está aproximadamente en $2,000, y ya te viene con una suspensión más ajustable, te viene con obviamente con un carburador japonés mucho más agresivo, te viene con un poco de cosas, pero bueno, igual no puedo hablar de eso porque tampoco lo he visto en persona, pero sí sé que bueno, que lo hay y que se puede ir reemplazando poco a poco mientras que las piezas se vayan dañando. En general pienso que esta moto es excelente y tiene muy buen valor por el dinero que uno le invierte a esta moto. Realmente esta moto no es para tener velocidad. Diría yo que es más que todo para divertirse y hacer cosas un poquito, no sé si decir travieso, o hacer cosas que uno no debe estar haciendo. Y bueno, como adulto yo pienso que esta moto es fantástica para aprender a hacer wheelies, ya que yo nunca tuve la oportunidad de tener moto como cuando era pequeño, y ahora que
soy adulto, cuando tiro un wheelie o cuando intento aprender a hacer wheelie, tengo un poco más de dificultad a llegar a los puntos, a que se me quite el miedo en ciertas... Bueno, obviamente cuando me caigo ya no es lo mismo que cuando era peladito. Pero bueno, la verdad es que pienso que esta moto es fantástica. Ahora, no la recomiendo si la vas a tener en la ciudad. Posiblemente me estás viendo manejar o usar la moto en la ciudad. Y pienso que esta moto no se debe usar para la ciudad. Y bueno, tienes que tener cuidado con eso. Realmente no deberías de estar usando esta moto en la calle. Yo sé que hipócritamente estoy usando la moto, pero realmente a mí no me importa mucho qué hago con las motos y bueno, nada más que trato de no meterme en problemas. Ya la moto no está conmigo, la moto me la llevé a Mississauga, así que pronto van a estar viendo otro tipo de motovlogs, porque todavía no podía hacer motovlogs. Por fin ya la nieve se fue y bueno, ahora vamos a ver qué contenido les puedo traer. Y bueno, creo que eso es todo, muchachos. Déjenme sus comentarios. Si quieren puedes hablarme de la moto que tienes tú ahorita, o puedes hablarme sobre realmente lo que te dé la gana. Y bueno, cualquier cosa, suscríbanse. Si tienes un amigo que quiere empezar a montar moto, hablen con ellos, envíenle este video. Y también quiero que sepan que en la descripción voy a dejar un link a la compañía que se encarga de vender estas motos en Estados Unidos, y sé que ellos hacen envíos internacional, así que si en caso de que quieras comprar uno, ellos te lo envían, creo que directamente a tu puerta. Y bueno, básicamente eso es todo, muchachos. Muchas gracias a todos y nos vemos luego.